de inicio la... ok, perfecto. Entonces, a partir de este momento vamos a dar apertura a la grabación con el permiso de autorización de ustedes desde el momento en que nos acompañen en la sala. Listo, entonces como les venía diciendo, pues vamos a desarrollar hoy unos tips metodológicos de presentación para el examen de DIAN que tenemos en estos próximos días, el día domingo, de más exactamente. Nos acompañan dos invitados, el doctor John Jairo Cote, contador público, abogado economista, especialista en Derecho Constitucional y Gestión de Proyectos. También es funcionario, auditor DIAN y ha sido docente de la Comisión Nacional de Servicio Civil y ha sido calificador de este tipo de preguntas. También están en esta sala acompañándonos la doctora Paola Andrea Rojas Alquichire, también contadora pública, especialista en gerencia tributaria, socia de CONAFISAS, conferencista y capacitadora nacional en diferentes temas fiscales, de emprendimiento, de costos y Claro, esa es Maluca. ¿Fue el audio del doctor Elber? Sí, pareciera que sí. Bueno, él nos estaba contando que el doctor John es también capacitado de la Comisión Nacional de Servicio Civil y en el último año participó en el diseño de las pruebas, digamos que este tipo de pruebas para este tipo de concursos día. Entonces, están en las mejores manos, están, mejor dicho, con una persona que tiene amplia experiencia y conocimiento del tema, así que sin más preámbulos, damos inicio a esta capacitación para tener unos tips que nos van a servir para este proceso que está ya, mejor dicho, a la vuelta de la esquina este domingo. Mi doctor, la sala es suya. Bueno, doctora Paola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a CONAFI. Muchas gracias también al doctor Elber por la invitación, por la oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio, pero además muchas gracias a todos los aquí presentes por dedicar este espacio y por escucharnos y atendernos. Yo comienzo primero con una apreciación y es la apreciación de la gratitud. La gratitud por ser y la gratitud por estar. Quizá con los avatares de la vida, quizás con el ajetreo, con el diario vivir y con los compromisos que tenemos que cumplir, nos desconectamos de nosotros mismos y desconectarnos es no gracias estar en este momento. Por eso quiero darle las gracias a ustedes y darle las gracias a la vida por la oportunidad que cada día nos presenta y esa es la invitación. Y esto que pudiera sonar incluso un mensaje de motivación y de superación personal, por supuesto, hace parte, como vamos a ver incluso más adelante, de lo que son los componentes conductuales y o comportamentales de los que necesitamos hacer gala para este examen que vamos a presentar el domingo. Dicho eso, lo segundo que quiero decir para comenzar es que en mi condición de funcionario de la DIAN, todas las expresiones, todas las observaciones hechas de mi parte, en nada comprometen la posición oficial de la entidad para la cual trabajo, haciendo el señalamiento de un espacio completamente académico. Ahora sí, dicho estas dos apreciaciones, partiendo con la base de la gratitud, les quiero comentar que vamos a hablar hoy, doctora Paola. Vamos a hablar de 4 temas. Primero vamos a hablar del componente de la guía de orientación que nos dio la Comisión Nacional de Servicio Civil. Debemos conocerla, debemos reconocerla. Pues la vamos a conocer y a reconocer ahorita en unos minutos. La vamos a compartir también. Yo creo que aquí por el chat puedo enviar estos documentos PDF que tengo. Sí, claro que Que es sí. lo que muy bien, gracias señora, que es lo que les quiero compartir.
Segundo, vamos a hablar de algunos tips metodológicos al momento del examen, como por ejemplo el manejo de las preguntas, ¿cierto? Tercero, vamos a hablar del código de ética y buen gobierno para ir aterrizando con lo que vamos a comenzar, que son con los componentes de cada una de las pruebas, que es lo que nos da la guía de orientación que nos ofreció la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y cuarto y último punto del que vamos a hablar, cada uno de estos lo vamos a abordar en 10 minutos máximo, para que nos dé el tiempo de aquí a las 7 de la noche. Vamos a hablar de cómo se construyen las preguntas y cómo deben construirse y deben estar construidas las preguntas en este examen que vamos a presentar el domingo. El doctor Elber señalaba al inicio, nuestro colega Elber señalaba al inicio, que tuve la oportunidad el año pasado de ser docente de los funcionarios de la DIAN del país que estaban presentando esta misma prueba de la Comisión Nacional de Servicio Civil para ascenso. Es decir, los funcionarios de carrera que estaban presentando sus pruebas para ascender. Pude ser docente, éramos 10 docentes en el país y tuve la oportunidad de poder participar de esta manera. Pero segundo, cuando se hicieron el examen o cuando se planteó el examen que iban a presentar en la fase 2, los aspirantes, pues hubo una última revisión de las preguntas. Hubo quien las prepara. ¿Y cómo funcionan estas preguntas? Alguien las prepara, un equipo de trabajo prepara las preguntas de acuerdo al marco metodológico diseñado inicialmente por la Comisión Nacional de Servicio Civil, preparado en este caso por la Universidad Área Andina, que fue la universidad que ganó el contrato para realizar esta fase. Y tercero, pues entregado nuevamente de parte del Área Andina a la Comisión Nacional de Servicio Civil, cuál es el marco metodológico y cuáles van a ser incluso las preguntas. Ahora, después de eso vienen 3 revisiones, una primera revisión, una segunda y una tercera. Pues el año pasado me consultaron y me llamaron para hacerle la 4ª revisión a las preguntas, el último ajuste a las preguntas que se le presentaron a los aspirantes el año pasado para este concurso de ascenso. ¿Por qué quiero anotar esto? Porque lo último que vamos a ver aquí, o lo último lo que vamos a hablar en este espacio, es del marco metodológico lógico con el cual deben estar construidas las preguntas. Cómo son preguntas de respuestas asertivas o cómo pueden ser preguntas incluso mal planteadas o con distractores que pueden interferir realmente en una respuesta asertiva. Y pues como el tiempo es muy corto, no vamos a poder hacer ejercicios plenos de identificación, pero sí les quiero contar y comentar de manera sencilla para que tomemos nota cómo debe estar construido ese marco metodológico para que podamos identificar ese tipo de preguntas y quizás saltarlas, quizás darle el paso a una siguiente pregunta y si tenemos un buen manejo de tiempo, seguidamente volver en estas preguntas. Para iniciar, yo quiero decirle lo siguiente. Aquí no hay una verdad escrita. Aquí no hay una manera de responder un examen correcta o no correcta, o mejor, no hay una única manera donde se diga, es que esta es la manera como debemos prepararnos para el examen. No lo hay, no lo hay. Los preparadores de concursos, los docentes o las personas que diseñan este tipo de cursos preparativos, pues lo hacen desde sus consideraciones y de sus marcos metodológicos. Pues lo cierto es que cada quien, dependiendo de su competencia conductual y de su proceso cognitivo, ¿cierto? Y de sus competencias, ¿cierto? Para enfrentarse en este examen, pues lo realizan de determinada manera. Pero sí hay algunos tips que nos pueden ayudar, que nos pueden orientar y sobre todo aterrizar en el momento del examen, y es lo que vamos a tratar de sentar acá. Doctora Paola, déjeme le cuento. Hoy, miércoles 13 de septiembre, finalizando a 4 días, que es el 17 de septiembre el examen, el domingo 17 de septiembre, pues difícilmente vamos a poder entregar un temario o difícilmente vamos a poder capacitar a algunas personas, ¿cierto? A un número de personas con unos ejes tan completos como los que se van a calificar aquí. Entonces, esto para saber qué es lo que vamos a tratar hoy. Simplemente vamos a revisar diseño
que debió haberse revisado las preguntas, cómo podemos enfrentarnos, de qué manera, y conocer algunos elementos de lo que puede ser este examen, de lo que va a ser el examen. Dicho eso, son las 6:18. Yo quiero comenzar a compartir pantalla. A ver, Perfecto, aquí ya está habilitado, doctor. La comparto partecita de abajo. básico, compartir, me confirma si estoy compartiendo, por favor. Sí, perfecto. Diccionario de competencias laborales, conductuales o interpersonales. Bueno, entonces, como lo dijimos al inicio, vamos a comenzar a conocer la guía de orientación. Con esto vamos a dedicarnos unos 10 minutos, guía de orientación del aspirante, ¿cierto? Que nos presentó la Comisión Nacional de Servicio Civil. Yo no sé, doctora Paola, cómo puedo compartirles aquí por el WhatsApp. Seguramente puedo hacerlo O acá por el chat, entras, por el chat. por el chat lo puedes compartir. A ver, entonces voy a dejar de compartir porque yo en esto sí, la verdad, dejar de compartir. O me lo envías al WhatsApp, yo lo envío por acá, doctor. A ver, No te afanes. a ver, sí. Yo lo puedo trasladar. Ah, sí, creo que sí. Creo que sí lo pude trasladar. Formato, archivo, envío. Me confirma, doctora Paola, si envié varios archivos, código de ética, un empleo que pues puse ahí, la guía de orientación al aspirante, la guía de conflicto de intereses, la resolución 059. Bueno, ya la compartimos en el chat, queridos amigos, para que la vayamos visualizando si quieren y la vayamos guardando. Ahora sí, vuelvo a compartir pantalla y vamos a empezar con la guía de orientación técnica del aspirante. Entonces, guía de orientación al aspirante, presentación de pruebas escritas. Lo primero que debemos reconocer es que para los aspirantes a las pruebas de misionales, pues vamos a tener dos fases de este concurso, la fase 1 y la fase 2. La fase 1, ¿cierto? Que es la prueba que vamos a presentar este domingo, y la fase 2, que es para quienes superemos el mínimo establecido de esta prueba escrita, pues podemos pasar a la fase 2. En cambio, los no misionales, pues se les va a realizar una prueba íntegra, completa, ¿cierto? Y pues de ahí ya básicamente se viene lo que se sigue de este proceso de selección, dependiendo de la puntuación, dependiendo de entrevista y demás. Ahora sí, ¿qué quiero que reconozcamos? Vamos a comenzar sabiendo que se van a evaluar unas competencias básicas u organizacionales. ¿Y qué es lo que evalúa según la guía de orientación del aspirante? Evalúa aquellas competencias mínimas que debe cumplir y acreditar las personas que aspiran a ingresar a la DIAN. Esas son las competencias básicas u organizacionales. Las competencias funcionales. Evalúa el conjunto de conocimientos teóricos, profesionales, técnicos, específicos y necesarios para desarrollar una determinada actividad laboral conforme lo determina cada empleo. Tenemos otras pruebas conductuales o interpersonales que evalúan las capacidades y habilidades necesarias para dar respuesta a las distintas situaciones laborales y de relacionamiento. Y aquí es donde nos vamos a centrar hoy. Y la prueba de integridad, que evalúa las características estables de una persona, que da cuenta de su coherencia que existe entre su sistema de creencias y su forma de actuar frente a la búsqueda del bien común en las situaciones. Esta prueba de integridad no es más ni menos que lo que desde nuestro Código de Ética y Buen Gobierno de la DIAN, ¿cierto? Se nos pide que nuestra carga de valores, nuestra carga de conjunto de creencias, pues estén alineadas con lo que la DIAN requiere de un trabajador o de un funcionario. Y aquí viene un primer tip, doctora Paola, y lo dice la resolución 059, como lo vamos a ver más adelante, porque lo dice la misma resolución 059, el anexo, y es que el aspirante y el funcionario, mejor, una vez tome posesión de su cargo, debe alinear su carga de valores
debe alinear su carga de creencias a la carga de valores institucionales de la DIAN. Ojo con esto, que es la primer premisa y el primer tip para presentar este examen. ¿Por qué lo digo? Porque en las competencias básicas organizacionales el porcentaje realmente es muy pequeño, si bien puede ser eliminatorio, es muy pequeño respecto al clasificatorio, ya vamos a explicar eso, y está compuesto por las competencias conductuales o interpersonales, incluso las de integridad, que tienen un mayor porcentaje y que lo que van a evaluar es esa carga de valores, esos comportamientos, esas conductas de las que nosotros vamos a mostrar como funcionarios en el relacionamiento con nuestros compañeros de la entidad y con los usuarios que llegan a hacer uso en la entidad. Entonces, ¿cuáles van a ser esos valores que van a primar en esos relacionamientos? ¿Los de John Cote o los que estableció la DIAN en el Código de Ética y Buen Gobierno? Y entonces aquí lo que hay que comprender y entender es que esa carga de valores propios yo los debo alinear a la carga de valores que ya tiene establecido institucionalmente la DIAN. O sea que para yo poder mostrarme como un funcionario eficiente, proactivo, efectivo, mi carga valorativa y mi conjunto de valores, que es mi comportamiento ético, debe cumplir los requisitos que nos pide, en este caso la resolución 059 y su anexo técnico, que nos da las competencias conductuales o interpersonales y la misma Código de Ética y Buen Gobierno de la DIAN. Primer premisa, y voy a arrancar entonces resumiendo esto. Yo en estos cursos, ¿qué le digo? A los mismos funcionarios de la DIAN. Nosotros ya tenemos una competencia y es que nosotros pensamos y actuamos como funcionarios DIAN. Es decir, tenemos integrada la misión y la visión de la DIAN. Es decir, realizamos el ejercicio de la función pública y eso es lo que nos van a evaluar. O sea que voy a ser muy gráfico. Voy a ser muy gráfico, doctora Paola, para que me lo permita, por favor. Y es el domingo. Claro que sí. El domingo, doctora Paola, lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos a presentar nuestro examen es lo siguiente. Vamos a tomar asiento y nos vamos a sentar a presentar un examen como si fuéramos funcionarios DIAN. Por eso me tomo el atrevimiento de ser muy gráfico, de levantarme y sentarme y decir, vamos a sentarnos a presentar un examen para entrar a trabajar a la DIAN. Entonces, ¿cuál es la premisa que debo tener? Sentirme, pensar, entender, integrar la misión, la visión, los valores, el código de ética y buen gobierno de un funcionario DIAN. Debo pensar como piensa un funcionario DIAN, de manera correcta, de manera asertiva, es decir, tutelando, cuidando, velando por los derechos del Estado. Y el Estado somos todos. Porque constitucionalmente se reconoce que prima en nuestra constitución, en nuestro ordenamiento jurídico, constitucionalmente se reconoce que prima el interés general y colectivo sobre el interés individual y particular. Y ese es el tipo de pruebas que nos van a hacer, porque son preguntas además muy casuísticas. O sea que prima el interés general sobre el particular o el individual. Esto que acabo de decir, queridos amigos, no es poca cosa, no es minúsculo y es la premisa mayor con la cual nos vamos a sentar, con la cual vamos a tomar asiento a presentar el examen de la DIAN. ¿Listo? Esto, doctora Paola, como supondrá, pues no está en ningún libro, ¿no? No está en ninguna cartilla. Total. Ahora sí, dicho eso, entonces tenemos las pruebas de competencias básicas, competencias funcionales, las conductuales o interpersonales y las de integridad. Ahora sí. Vamos a revisar formato de las pruebas. Vamos a revisar en qué tipo de pruebas vamos a estar nosotros. Por ejemplo, dice pruebas que se aplicarán al proceso de selección de ingreso y está señalado de ingreso
Estamos viendo mi pantalla, ¿verdad? Para empleos de nivel profesional de procesos que misionales que requieren experiencia en su requisito mínimo. Es decir, estamos hablando de lo que la DIAN reconoció como gestores 2, porque el gestor 1, es decir, el profesional nivel 1, no requiere experiencia. Si aquí me están diciendo que profesional, entonces estamos hablando de empleos que se llaman gestores. Somos inspectores, gestores, y estoy hablando en escala hacia abajo, inspectores, gestores, analistas y facilitadores. Seguramente los más viejitos que entraron a trabajar en la DIAN hace más de 10, 15 años, 20 años, cuando entraron a trabajar se llamaban auxiliares de ingresos públicos, técnicos de ingresos públicos y profesionales de ingresos públicos. Y cada una de estas tres condiciones tenían unos niveles, nivel 1, 2, 3, 4. Pues ya no se llaman auxiliares, técnicos y profesionales, se llaman inspectores, que es la máxima, gestores, que son los profesionales, analistas, que es lo que se puede llamar antes técnicos, y facilitadores, que es lo que antes se podrían llamar auxiliares. Entonces aquí me están diciendo que estamos en esta ficha para un nivel profesional del 12 en adelante porque requiere experiencia mínima en sus requisitos, ¿listo? Y es de ingreso, no de ascenso. Entonces, mire, doctora Paola, que me está diciendo, y es lo que tenemos que empezar a entender, que tenemos la fase 1 y que tenemos la fase 2. ¿Listo? Para yo poder pasar a la fase 2, que es el curso de formación, lógicamente tengo que pasar la fase 1, ¿no? Y pasarla, no solamente superarla con el 70%, sino además que ese 70% mínimo sea competitivo frente a los demás. Es decir, que si el puntaje está muy alto, pues yo esté entre los más arriba, ¿no? Para poder entrar. Claro esa parte. Listo. Ahora, esa fase 1, que es la prueba que nos van a realizar este domingo, está compuesta por las competencias básicas u organizacionales que vale solo el 10%, que era lo que les comentaba hace un momento. Esas competencias básicas u organizacionales, que es todo ese eje temático que hemos venido estudiando, ¿cierto? Si bien es eliminatorio, es decir, que si yo no saco mínimo el 70%, ya quedé por fuera. Puedo sacar mucho en las pruebas conductuales interpersonales, puedo haber tenido una buena valoración de antecedentes y en mi prueba de integridad también me puede ir muy bien. Pero si yo pierdo el examen en las pruebas, en las competencias básicas organizacionales, es decir, no supero el 70%, pues quedé eliminado. Ahora, miren lo curioso que hay que entender acá, que son eliminatorias, pero solamente valen el 10%. A mí me parece, yo estoy en completo desacuerdo y es una postura completamente personal, porque me están exigiendo todo un componente muy completo, pero bastante completo, todos los ejes temáticos que nos piden y solamente vale el 10%. Eso significa que la premisa inicial o la premisa mayor incluso con la cual van a valorar a los futuros funcionarios de la DIAN son las competencias que tenga interpersonales y conductuales, porque si bien no es eliminatoria, sí tiene un peso del 15%, compañeros, como bien lo pueden observar acá. Claro, la valoración de antecedentes es clasificatoria también, solamente vale el 10%, y la prueba de integridad solo vale el 10%. Y esta fase 1, pues va a sumar en su defecto el 15, 25, 45%. ¿Listo? Me suma el 45% y ese 45% es el que yo me voy a llevar a la fase 2 del concurso. Cuando supere y me vaya a la fase 2, voy a hacer el curso de formación, nos van a dictar unos ejes temáticos, unos contenidos y nuevamente se va a presentar un examen y dependiendo de cómo me vaya en el examen, pues superé y gané mi concurso o no, mi empleo. Y ese vale el 55%. Aquí muchos aspirantes todavía hoy presentan dudas. Yo creo que esto hasta aquí está claro, ¿cierto, doctora Paula? No sé si alguno de los compañeros tenga alguna inquietud. Aquí, bueno, ya es bien importante eso que usted nos decía acá de las pruebas del 10%. Interesante porque pues yo la verdad no estoy postulada, pero sí es importante tener una idea de cómo funcionan estas pruebas. Sí. Y como la clave para saber una de esas
esa partecita es como la más importante, digamos, que la que más pesa dentro de todo, al menos porcentaje, pero es la que finalmente me determina si paso o no paso, en pocas palabras. Muy bien. Y así es, doctora Paola. Dice Ángela Vega, tiene la manita Bueno, aquí levantada. alguien Ángela sí. Vega. Buenas noches. John, una pregunta. ¿Serías tan amable de devolverte en la parte de, no solo el peso porcentual, sino como la definición en la parte de la prueba de integridad? Ahí tiendo como a confundirla con la conductual. Porfa. Que está debajo de la valoración. Porfa, Aquí, ayúdame con eso. en la guía. Bueno, esta guía ya se las compartí al WhatsApp, ¿cierto? Y que debemos tenerla todas. Dice, las competencias básicas u organizacionales evalúa aquellas competencias mínimas que debe cumplir y acreditar la persona que aspira a entrar a la DIAN. O sea, lo mínimo, que son todos esos ejes temáticos. Las competencias funcionales evalúa el conocimiento, el conjunto de conocimientos teóricos, profesionales y o técnicos específicos necesarios para desarrollar una determinada labor. Entonces, yo me postulé a este empleo, me postulé a aduanas, me postulé a fiscalización aduanera internacional, me postulé a cobranzas. Entonces, ahí ya me empiezan a evaluar mi Específico. determinado empleo específico. Las conductuales o interpersonales, que evalúan las capacidades y habilidades necesarias para dar respuesta a distintas situaciones laborales, ojo, a distintas situaciones laborales y de relacionamiento, cómo me relaciono. Pero además le voy a comentar, doctora Paola, queridos amigos, y es que cuando nosotros entramos a la carrera pública, una vez estamos en la carrera, año a año nos hacen unas evaluaciones. Y dentro de esa evaluación, previa concertación de compromisos con el jefe, a realizar estas actividades durante el año, y si las supero, entonces mi jefe me va a evaluar dentro de esa evaluación año a año, que además, si yo no la supero mínimo con el 70% esa calificación cada año, también me pueden destituir, por supuesto. Dentro de esa evaluación de calificación están las competencias conductuales o interpersonales. Claramente tiene una parte, un porcentaje de evaluación. Entonces, no solamente es cumplir mis tareas y mis funciones, también son mis capacidades y habilidades de relacionamiento para dar respuesta de manera efectiva y asertiva a las situaciones laborales diarias. Y las de integridad, que evalúa las características estables de una persona, que den cuenta de la coherencia entre su sistema de creencias y su forma de actuar y la búsqueda común de las situaciones. Aquí por eso yo les decía, Ángela, hace un inicio, que nosotros no debemos buscar adecuar esa carga de valores del código institucional de la DIAN, ese código de integridad no debemos buscar integrarlo a nosotros. Señor, no es adecuarlo a nosotros. Es nosotros, nuestra carga de valores, buscar adecuarla, buscar entender, integrar, comprender y aceptar además como funcionarios de la tributación ese código de ética y buen gobierno y esas competencias que pide la DIAN. Esa es la lógica y la dinámica que debemos usar ahí. No sé si queda satisfecha tu respuesta, Ángela, tu pregunta. Sí, porque es que yo estaba leyendo, he estudiado ese código de integridad y hasta ahora entiendo. Ay, bendito, este concurso sí es especial porque en los otros no se veía la prueba de integridad. La DIAN sí tiene la prueba de integridad. Entonces ahí lo confundía con la conductual. Gracias Bueno, por esa aclaración. y finalizo, Ángela, con lo siguiente incluso. Te quiero comentar, Ángela, que incluso la DIAN tiene prueba de polígrafo. Cuando funcionarios de la DIAN quieren ser jefes de división, quieren ser directores seccionales, quieren concursar para unos cargos específicos, no solamente se les realiza las pruebas teóricas, técnicas, sino también se les realiza, doctora Paola, polígrafo. ¿Ah? Pero además de eso, la prueba psicológica, la entrevista psicológica también tiene un peso enorme. O sea, para la DIAN es Claro, porque son bien, cargos delicados, ¿no? doctora Paola, y es tan delicado como, por ejemplo, si un funcionario de la DIAN comparte información que goza de reserva de ley, como por ejemplo un funcionario que revele datos del RUT, del RV, de una declaración, puede verse inmerso en cualquier tipo de situaciones administrativas, fiscales, penales. Tan delicado es, ¿cierto? Ser funcionario de DIAN. Pero además, mire, amigos, les quiero motivar con lo siguiente. No por ser funcionario de DIAN, no por querer la entidad. Yo entré a la DIAN en el año 2006, a la DIAN. Les quiero contar que la DIAN es
si no es la mejor entidad o la entidad que mejor paga en el país, es de las mejores. O sea, hacemos parte de las mejores familias del sector público. Si no es la mejor, es de las mejores. Porque la DIAN, hasta donde yo reconozco, es la única que tiene la cantidad de primas extralegales que no tiene ningún otro funcionario. Nosotros en promedio podemos tener 20 salarios legales mínimos al año por las primas técnicas, los cumpleaños, le llamamos algunos, es decir, esos reconocimientos cada vez que cumplimos un año de habernos posicionado, nos dan una prima, tenemos la prima legal, tenemos el 200% de nuestro salario, o sea, 2 salarios al año de reconocimiento también por cumplimiento de metas y etcétera, etcétera. Además que los salarios son bien alticos. Entonces, la verdad vale la pena. La verdad sí hay que darse la pena. Pero además, para nosotros los contadores, los abogados, los administradores, que estamos inmersos en la tributación, en la aduana, pues qué más escuela y qué más entidad que esta. Y finalizo esta parte para decirles que la DIAN es una entidad 100% técnica. Eso significa que la DIAN no puede realizar ningún procedimiento que no esté en ninguno de sus manuales de funciones y que no esté en la ley. ¿Cómo un funcionario de la DIAN va a realizar un procedimiento que no esté en el estatuto tributario, doctora Paola? Pues no puede, o en el estatuto aduanero. No puede porque prevarica. O sea, somos una entidad 100% técnica. Es a eso a que me refiero. Listo. Superada esta parte, esta ficha cada uno de ustedes la van a revisar de acuerdo a la clasificación del empleo. Ya la compartimos. ¿Por qué no vamos a mirarlas una a una acá? No nos da el espacio. Quería comenzar con la primera. Ya ustedes la revisarán posteriormente. Ahora sí, vamos a revisar ejemplos de preguntas. Y aquí vamos a mirar, bueno, aquí quiero mirar la ficha técnica. A ver, ejemplos de preguntas que la misma comisión nos trae. A ver. Me fui, se me perdió esto. Se me perdió esto. ¿Dónde está esto? Ah, ya entendí, esta dinámica. Listo. Ya entendí esta dinámica. Se me fue, regáleme un momento, se me fue. ¿Alguien está diciendo algo? No todo de una vez. Dime. No encuentro valoraciones para los empleos no misionales. Se me fue, regálame un segundito que se me fue aquí, lo que les quiero mostrar aquí en la... Estoy mirándolo, no preparamos, no teníamos que preparar material porque precisamente es lo Ya que está ustedes, todo ahí. claro, ya lo que debemos tener y lo que debemos revisar, sí, de manera directa. Bueno, mientras tanto, ¿cómo manejamos el tiempo? De pronto, Precisamente es eso lo que les quiero, de lo que les quiero hablar, precisamente. no desgastarnos en lo que de pronto no debemos y que perdamos tiempo en cosas y después nos veamos cortos con las cosas importantes. Precisamente. Bueno, nosotros vamos a tener, Eso se la sentí. nosotros vamos a comenzar con qué nos vamos a presentar allá. ¿Listo? Lo que nos dice la guía de orientación al aspirante es, esta es el formatico de respuestas que nos van a dar. Esta es una hojita que nos van a entregar, compañeros. Nos van a decir, mire, está la cartillita de preguntas y junto al lado de cartillitas de preguntas nos van a dar una hoja blanca para que nosotros hagamos las anotaciones y los apuntes que queramos y nos van a dar esta hoja de preguntas, de respuestas para señalarlas. ¿Cómo se deben señalar? Nos dice la comisión que debemos señalar rayando el oval. Pero antes de llegar allá, ¿qué tenemos que hacer? Presentarnos con la cédula de ciudadanía. Compañeros, ojo, cédula de ciudadanía, contraseña. Dice, los únicos documentos válidos para ingresar al salón son la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, la cédula digital o el pasaporte. Entonces, ojo con esto, compañeros. ¿Listo? Formato preimpreso que reciben las personas cuando tramitan la cédula por primera vez también. ¿Listo?
Bueno, ¿qué debemos llevar? Debemos llevar un lápiz de mina negra número 2, un sacapuntas y un borrador. Doctora Paola, no se van a permitir la entrada de maletines, morrales, libros, revistas, hojas, anotaciones, cuadernos. Tampoco se puede ingresar al salón con ningún tipo electrónico de comunicación como calculadoras, celulares, relojes inteligentes. Y señalo esto para decirles algo. Audífonos, tabletas, portátiles. El uso de celular u otro dispositivo se encuentra prohibido. Yo puedo llegar con el celular, pero me tocará dejarlo disponerlo en alguna parte, en algún apartado ahí en el salón, ¿cierto? Y lo que voy a llevar es simplemente mi lapicito, mi borrador y mi sacapunta, y allá me van a dar la cartilla, la hoja de respuestas y una hojita blanca para que yo realice anotaciones. Segundo tip de recomendación, doctora Paola, si me están diciendo que no puedo llevar relojes inteligentes, ¿yo qué voy a hacer el viernes o el sábado? Me voy a ir al centro de la ciudad a comprarme un relojito de esos de Hello Kitty, un relojito de esos de numeritos, muy sencillito, y lo voy a mostrar allá porque ya lo he hecho, lo muestro, digo, este no es un reloj inteligente y este va a ser mi control del tiempo. Primer, o mejor, segundo tip para presentar el examen. Un relojito sencillito, ¿listo? Y voy controlando el tiempo. Ojalá con cronómetro para las preguntas, el que tiene esa capacidad. Claudia, por acá nos levanten la mano. Señora, Nos levantan por acá la mano, Claudia. hola Claudia, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, bien, gracias. Qué pena, yo quería hacer un aporte ahí por una experiencia reciente. Esos de Hello Kitty no los tienen en cuenta y no es cuestión de la entidad, sino del mismo operador que hace las pruebas, que a veces se extralimitan, pienso yo, los jefes de salón y no revisan o no identifican realmente que es un reloj inteligente. Entonces, para que lo tengan presente. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Y es una manera de decir, yo digo Hello Kitty, es decir, esos relojes sencillitos que simplemente nos marcan ahí el numerito, ¿cierto? O un reloj de cuarzo normal de reloj, es decir, de segundero. Lo importante es llevar un relojito con el cual nosotros podamos marcar el tiempo que no sea inteligente y como muy bien lo señala la amiga Claudia, que no, esos relojes que tienen calculadora, tampoco, porque ahí nos dicen que no podemos llevar calculadoras. Relojes que no lleven calculadoras, relojes que no tengan ninguna otra aplicación más allá que dar la hora y la fecha y de pronto un cronómetro de tiempo. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Listo. Quería señalarles eso. Entonces, ahora nos vamos a presentar a las 7 de la mañana en el sitio de las pruebas. Nos vamos, Lexi, señora. Buenas noches. Es que revisando la guía no encuentro la parte de los no misionales. Entonces, ¿será que todos son misionales? No, hay unos que, es decir, se van a presentar tanto misionales como no misionales, pero pues mira, en la guía de la, aquí sí ya pues cada quien revisará si se encuentra aquí, mira, Sí, pues acá. es que ya miré y no encuentro. Entonces, yo estaba mirando ahorita también el acuerdo y tampoco veo, pero pues no sé si es que no he revisado bien. De pronto, sí, para avanzar, ¿cierto? A ver, ¿qué te digo yo? Mira, Porque mira, el proceso misional es el primero, el siguiente también. Así de rapidez. Misionales, misionales. El que sigue también dice misionales. Pues yo miré todos y no encuentro no misionales, entonces no. prueba que requiere, que se aplicarán al proceso de selección de ingreso de la DIAN para empleos diferentes Profesional. a los empleos de nivel profesional de los procesos misionales. Listo, muy bien. Diferentes a los de nivel profesional de los procesos misionales. Pruebas que se aplicarán en el proceso de selección de ingreso a la DIAN para empleos diferentes Ahí a los entran los no misionales. profesional de los, sí, correcto, que no requieren experiencia. Nivel profesional de los procesos misionales. Diferente. Del nivel profesional de los procesos misionales que no requieren experiencia. Aquí están las de ascenso para los empleos
diferentes a los de procesos profesionales misionales. Míralo, aquí están, para los de ascenso. Ingreso para conductor, sí, aquí están. Blitz, mira, aquí están diferentes a Ah, los procesos ok. profesionales misionales. ¿Listo? Vale, Eso. sí, muchísimas gracias. Muy bien, listo. Bueno, ahora sí. Entonces, pregunta. Doctora Paola, dependiendo del tipo de empleo al que nos vayamos a presentar, por ejemplo, si somos profesionales de ingreso, ¿cierto? ¿Cuántas preguntas son? Son 128 preguntas. Pues dividamos, ¿cierto? El número de horas, ¿cuántas horas nos van a dar? Eso es lo que quiero que miremos acá. Aquí nos dicen cuántas horas nos van a dar. Y tan simple y directo, o mejor, tan directo como dividir el tiempo en el número de preguntas que vamos a tener. Entonces, si empezamos a las 8 de la mañana, bueno, aquí nos dice, la jornada de aplicación de la prueba escrita tendrá una duración máxima de 5 horas. Pues, ¿qué tenemos que hacer, doctora Paola? Pues dividir el tiempo, las 5 horas, en el número de preguntas. No hay nada más que decir. Eso significa que si yo tengo 128 preguntas, si tengo 128 preguntas y empiezo Se van puntual, hasta ¿no? la 1. Correcto. Y muy bien, doctora Paola, y me hace caer en cuenta en algo. Hay que presentarse puntual, porque la impuntualidad simplemente nos excluye del proceso, Sí. no nos dejan entrar. ¿Listo? No, y uno Aquí juega en dice, contra en el tiempo. los aspirantes que lleguen con posterioridad a las 8:30 no podrán ingresar al sitio de aplicación de pruebas y se considerarán ausentes. Entonces, compañeros puntuales, era la segunda apreciación. Ahora, si yo tengo 128 preguntas o mejor, 5 horas por 60 minutos me da 300 minutos, ¿cierto? Dividido en 128 preguntas significa que tengo 2 minutos con 34 segundos para cada pregunta. Pregunta. O sea, promedio, 2 minutos si tengo eso, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a contar, vamos a revisar cuántos minutos promedio, y aquí es donde viene el uso del reloj, doctora Paola, lo que decíamos, ir mirando, por lo menos entonces en una hora, si yo divido 5 horas, 5 horas, perdóname, 300, o mejor, 128 dividido en 5 serían 25.6, o sea, 26 preguntas por minuto. Eso significa que si tengo 60 minutos dividido en 26, tengo los mismos 2.30 minutos, es decir, 2 minutos y medio por cada pregunta, doctora Paola. Eso para el caso de los de ingresos que tienen 128 minutos. Cada quien tiene que revisar cuántos minutos tiene y hacer este ejercicio que acabamos de hacer aquí. Doctor, una pregunta que me surge ahí. De acuerdo al cargo, lo van, digamos que ubicando a usted en un salón especial, o cómo hacen, me imagino yo, ¿no? No, bueno, esa organización sí la tiene allá la comisión, llegamos todos y realmente lo que va a hacer es ponernos allá en los salones que nosotros ya hoy tenemos en el CIMO, en la página CIMO, el salón que nos han señalado del sitio. Entonces, pues ya la comisión nos ubicó, ¿cierto? Y esa ubicación de que si es combinado o no, pues ya la comisión lo hará. Y a nosotros, para nosotros eso es indiferente, porque a cada uno nosotros tenemos que verificar, una vez nos den nuestra cartilla, nuestros datos, compañeros. Sí. Ojo con eso. Otro tip. Tenemos que verificar que estamos realizando el examen de John Cote. No avisa que yo esté realizando el examen de Paola Andrea Rojas. No, por aquí ¿Cierto? María Andrea también nos levanta la mano. María Andrea, buenas noches, ¿cómo te va? Hola John, buenas noches. Hola María, Yo, ¿cómo te va? una pregunta. Yo revisando los ejes temáticos en cuanto al cargo en el que me postulé, que es profesional gestor 1, encuentro que me van a, bueno, a evaluar
el tema de la constitución política, derechos fundamentales, herramientas informáticas, comunicación efectiva, trabajo en equipo, compromiso, diligencia, honestidad, justicia y respeto. Solamente me baso en esos ejes temáticos, Muy bien, muy bien. analizando, señor. Siga, siga, por favor. Analizando los ejes temáticos, pues diría que la Constitución, bueno, la Constitución Política y Derechos Fundamentales, pues es un tema de lectura y de estudio, análisis, herramientas informáticas, pues ahí me quedé. O sea, esa parte de herramientas informáticas es Excel, Word, PowerPoint. Las otras sí ya son como más de uno: comunicación efectiva, trabajo en equipo, compromiso, diligencia, honestidad, justicia y respeto. No son más de uno, Mari. Ya lo vamos a ver más adelante. Mire la premisa con la que yo arranqué. Nosotros Ajá. vamos a adecuar nuestra carga de valores a la que nos establece la DIAN, nuestro Código de Ética y Buen Gobierno. Son las de uno, son las que ya están definidas y con esas que vamos a buscar adecuar y subsumir, dicen los abogados. ¿Qué es subsumir? Es coger una norma, o mejor, coger un hecho y encasillarlo dentro de lo que diga determinada norma, determinado apartado legal. Nosotros vamos a subsumir, vamos a encuadernar, es decir, vamos a buscar que ese zapatico quepa en ese zapato. Y cuando digo ese zapatico, es esa pregunta que nos están haciendo, ese caso que nos están planteando, desde la carga de valores que ya tiene establecida la DIAN, la institución. Nosotros desde eso es que vamos a tratar de encuadernar esas situaciones. Por eso fue que yo hice un ejemplo muy gráfico al inicio. Me levanté, me paré y dije, nos vamos a sentar en la silla del funcionario DIAN. Y lo que significa es que vamos a revisar el Código de Ética y Buen Gobierno, vamos a revisar la resolución 059 que está aquí en el chat. Por favor, descárguenla, está aquí en el chat. Yo no sé si alguien que intente descargar y que me diga que tiene problemas para descargar aquí en el chat, si pueden descargar. Yo las descargué del chat y las guardé y volví y las envié. Yo Bueno. descargué tranquilamente, John. Puedes por mi parte tranquilo todo. Voy a volver a enviar al chat por si alguien acá no llegó en su momento y las estoy compartiendo. Ya las volví a compartir nuevamente. Vuelvo a compartir pantalla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coger esta resolución 059 que ya la vamos a ver, muy general, por supuesto, por el tiempo, ya el tiempo incluso se nos está pasando, y vamos a encuadernar esta carga de valores aquí. Eso es lo que tenemos que tener presente. Pero mire, Jaime Moreno me está escribiendo. Ojalá Jaime Moreno deje de escribir aquí en la pizarrita. Aquí vi que ya me rayó. Miren, compañeros, yo les dije que la prueba de competencias básicas tienen un peso eliminatorio. Si yo no supero con el 70%, me voy para afuera. Pero todo ese conocimiento, y con todo respeto a todos los asistentes, yo no sé si hoy, faltando 4 días, tengamos la capacidad de aprender todos estos ejes temáticos. Este ejercicio ya lo debimos haber venido haciendo. De pronto lo que podemos hacer ahorita es refrescar memoria en ese tema, en esos ejes temáticos. En cambio, sí, tenemos la oportunidad ahorita de coger y revisar la resolución 059, de coger y revisar el Código de Ética y Buen Gobierno de la DIAN, ¿cierto? Y integrarlo, repasarlo, entenderlo, porque como son transversales, todas las preguntas van a estar con unos componentes comportamentales y casuísticos y vamos a entender la lógica. ¿Qué entiende la DIAN por trabajo en equipo? ¿Qué entiende la DIAN por adaptación? ¿Qué entiende la DIAN por comunicación efectiva, Mari? Vamos a revisarlo rápidamente. Entonces, por ejemplo, no es lo que yo considere luego, no, es lo que ya está ahí establecido, ¿vale? Pero ya lo vamos a revisar. Gracias, Muy John. bien, muy buena pregunta, muy bien, porque de eso se trata esta charla y esa es mi premisa en esta charla, o ese es mi aporte realmente en esta charla de TICS. Para finalizar este apartado, entonces vamos a estar a las 7 de la mañana, hora de apertura del sitio, 7:55, instrucciones generales a los participantes. Eso significa que a las 7:55 ya tenemos que estar en el salón sentados, doctora Paola. A las 8 de la mañana nos dicen, inicien la prueba. O sea que a qué hora debemos estar, entre 7 y 7:30 en el sitio, para desplazarnos al salón y estar sentaditos. ¿Listo? Tenemos 5 horas, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, como ahorita nos señaló doctora Paola,
Y debemos revisar que el cuadernillo que nos den esté enmarcado con nuestro nombre. Otra recomendación ahí que debemos tener presente. Hasta acá vamos claros, ¿sí o no? Listo. Debemos verificar que nos dieron la hoja de respuesta, si no, ¿dónde las voy a anotar? No se debe rayar, ni destruir, ni doblar el cuadernillo. El aspirante debe permanecer en el sitio de aplicación hasta que le sea tomado el registro de las huellas dactilares. Ojo con esto, compañeros. No nos podemos levantar del sitio e irnos sin que nos tomen las huellas dactilares y firmen listado de asistencia de la jornada. Es decir, que cuando yo me vaya a ir, tengo que hacer este ejercicio. Ojo con eso, compañeros. No hay que por ahí también digan usted no cumplió y nos descarten por completo. Terminada Sí. la prueba, el aspirante debe Buen dato. volver al... Señora. Qué buen dato el de las huellas. Sí, es decir, no podemos ir y eso también hace parte de los cuidadores que van a estar ahí, de estar pendiente Está de quién se levanta. pendiente. Claro, lo que sí podemos hacer es levantarnos, pedir permiso y levantarnos para ir al baño. Eso sí lo podemos hacer, ¿cierto? Previo, pues, hablando Cuidado. con la persona, ¿cierto? Que nos levantamos, de que estamos dejando, de que no estamos trayendo, no vamos a reingresar con ningún objeto ni nada más. ¿Listo? Recomendación, compañeros, y estas son esas recomendaciones que no están en los libros. Dormir bien la noche anterior, relajarnos, ojalá acostarnos temprano, hacer alguna lectura de algo que nos guste, bien tempranito, acostarnos a dormir, hidratarnos en la mañana, desayunar bien, hidratarnos, ¿cierto? Ir hidratados, de pronto con agüita, suerito, comprar un suerito, dormir bien desde hoy, empezar a hacer ejercicio ¿cómo se llama? Sanidad de sueño, eh, Eso se llama higiene del sueño. sueño. Reparador. Higiene del sueño. ¿Qué es higiene del Por sueño? aquí nos pregunta Claudia, también levante la mano, y por aquí Participación Ciudadana nos dice: buenas noches, en caso de que tenga problemas de dermatitis dificulta tomar las huellas, pues eso ya digamos que depende son cosas como de ya de manejo allá interno de ellos. Casos muy especiales, muy específicos que la Comisión Nacional ya deben estar preparados. ¿Qué Exacto. tenemos que hacer? Ojalá llevar ya un dictamen médico, ojalá llevar ya el dictamen médico para poder decirle allá, yo tengo este problema. Y así no vaya, muy buena pregunta además, porque puede suceder. Las personas con discapacidad y demás, y que requieren alguna situación especial, llevar su dictamen médico para poder identificar y presentar y legitimarse plenamente allá al momento del examen. Muy buena pregunta. Listo. Causales de anulación, copia de intento o fraude, divulgación o intento de divulgación de los materiales. Bueno, compañeros, esto es otro. A nosotros nos prohíben dentro de la hoja de respuestas, o si tenemos hojas, tratar de copiar íntegramente alguna de las preguntas, porque nosotros no podemos divulgar las preguntas. Eso hace parte del acuerdo técnico. Entonces nosotros, el cuidador nos puede llegar y decir, es que usted está copiando completamente en la hoja blanca las preguntas y se las quiere llevar, y nos pueden quitar por eso. No podemos divulgar, ojo. Sustracción o intento de materiales del cuadernillo, transcripción o intento de transcripción de las pruebas, lo que les acabo de comentar, mira, ahí está, en medio físico o digital, aportar documentos falsos o alterados al momento de ingresar, conocer o dar a conocer con anticipación cualquier medio de pruebas aplicadas y o con posterioridad a las mismas, uso o intento de celulares, reloj inteligente, audífonos o cualquier otro dispositivo, transgredir el acuerdo modificatorio, no presentar o superar las pruebas. Recomendación, atender lo que nos diga el cuidador, no es más ni menos, atender las recomendaciones. ¿Listo? Mire lo que dice, nadie podrá salir del salón sin autorización del jefe del salón. Me voy a levantar del salón para ir a orinar o a tomar agua, a refrescarme, le pido autorización al jefe del salón. Para acudir al servicio de baño, solo se autorizará a una persona a la vez por salón, quien debe dejar el material en el pupitre bajo vigilancia del jefe del salón. Bueno, hay que estar pendiente de eso porque no van a dejar salir 2 o 3 personas al tiempo. El cuidador dejará uno
y luego el otro, etcétera. Entonces él nos dirá, ¿puede levantarse o no puede levantarse? Entonces yo le diré, señor cuidador, necesito ir al baño. Me dirá, ya un momento. ¿Listo? Una vez finalizadas las pruebas, el aspirante no podrá retirar del salón sin haber firmado todos los documentos pertinentes y registrado su huella dactilar, como ya lo dijimos. Finalizada la presentación de este, si se retira, no es permitido el reingreso. Si yo le entrego al cuidador mi hoja de respuestas, le firmo y le digo que entregué, ya no puedo volver y decirle vuelva y déme. ¿Listo? Bueno, yo creo que aquí ya es cuestión de que nosotros terminemos de leer aquí nuestra guía de orientación. Quería mostrarles esto. Voy tarde en este ejercicio, ya me cogió la tarde, o sea que no le estamos haciendo honor precisamente a los 2 minutos y medio de lo que tenemos por cada una de las preguntas. Bueno, pero vamos a cumplir, le voy a pedir, por respeto a los compañeros, les voy a pedir un espacio adicional y le presento excusa a los compañeros por el respeto, pues porque estábamos dispuestos de 6 a 7 y seguramente quien ya tenga su disposición a las 7 de la noche les pido su consideración, pero también sé, doctora Paola, que usted tiene grabado y que lo va a compartir allá en Claro sus que redes por sociales. supuesto que sí. Con AFI lo va a compartir. Muy bien. Bueno, superada entonces la cartilla, la guía de orientación del aspirante. Ahora sí. Esto era lo que nos decía Mari, doctora Paola. Esto era lo que nos comentaba Mari. Y Mari nos comentaba lo siguiente. Mari nos decía, mire, yo voy a poner este ejemplo. Voy a poner este ejemplo de este cargo gestor 2 de nivel profesional, que es misional. ¿Listo? O sea, tiene todo. Mire, aquí dice misional, cumplimiento de obligaciones tributarias. Entonces aquí está el que sale cuando uno se va a postular prácticamente. Correcto. Este es un empleo que escogí nivel 2, misional, de cartera administrativa, recaudo, cartera, recaudo y devoluciones. ¿Listo? Entonces me parece que es muy completa, por eso escojo este. Ahora, aquí me están diciendo en la hoja 2, descripción del empleo, y ahora sí, me dicen, bueno, ¿qué vamos a evaluar? Me dicen, mire, le vamos a evaluar primero, competencias básicas u organizacionales, de lo que hablábamos inicialmente. ¿Y qué componen las competencias básicas u organizacionales para este empleo? Compone comportamiento ético, o sea, arrancamos con el código de ética y buen gobierno. Trabajo en equipo, orientación al logro, comunicación efectiva, adaptabilidad, orientación al usuario y ciudadano. O sea, estos 6 yo debo conocerlos, son transversales, Mario. Luego viene conceptos de evasión, elusión y contrabando, ley de transparencia. Hay que buscar la ley de transparencia y darle una leidita. Hay una ley que es la ley de transparencia. También está la ley de gestión documental. Compañeros, a esta altura del partido, el que no haya revisado la gestión documental, que no haya revisado la ley de transparencia, yo que les puedo recomendar buscar videos de YouTube rápidamente y apoyarse con videitos de media hora o 1 hora. Otro tip que estoy dejando acá para temas muy específicos. Por ejemplo, el MIPG. El MIPG, busquemos videitos que la función pública tiene, videitos de la función pública, rápidamente los podemos coger. La gestión documental, también. Yo hice parte hace, doctora Paola, la semana pasada terminamos un diplomado de una corporación en la cual tengo la oportunidad de estar, que es la Corporación Educativa del Magdalena Medio CEN. Hicimos un diplomado de preparación al concurso de la DIAN. Lo que pasa es que, pues, estos videos y estas clases están destinadas solamente para las personas que participaron en este diplomado. Yo no puedo decir que se publiquen, pero si hay algunos temas que incluso hoy, mañana quiero revisar con los de la corporación, a ver si temas como gestión documental o código de ética, podemos ponerlos en YouTube, doctora Paola, y referenciarlo para que ustedes de CONAFI puedan referenciar la página de YouTube. Perfecto. ¿Sí? Pues voy a pedir si me autorizan. Pues, sería súper bueno, al menos para que de aquí allá alcance de pronto a repasar algo rápido y unas clases muy específicas. sea más fácil, sí. Sí. Y si no, en todo caso, en YouTube, temas muy específicos y pueden buscar la ley. Sistema de, código de ética y buen gobierno, código de integridad, sistema de PQRSF, constitución política, derechos fundamentales, principio de estructura del Estado,
Introducción al sistema tributario, aduanero y cambiario. Y mire que este 17 es largo, complejo, aprender tributario, aduanero y cambiario. Y está como uno más, pero es súper completo. Luego, como nos decía Mari, bueno, compañeros, esta de herramientas ofimáticas, informáticas, doctora Paola, van a salir por lo menos 15 Ahí tenía preguntas. ahí tenía la misma duda, no sé qué preguntarán ahí. Pues situaciones de ofimática, como por ejemplo, ¿qué pueden preguntarnos? ¿Cómo yo desde la herramienta de Outlook doy acuse de recibido a un correo? Comandos, todo lo que llamamos ofimática, esas herramientas de informática ofimática. Control al B, control al C me permite, si yo quiero combinar una celda, ¿qué puedo hacer? Y demás. Yo no soy ingeniero de sistemas, pero entiendo que ese es el tipo de preguntas que ya están listas para este domingo. Ah, yo dije, bueno, tan raro si me dije, será algún tipo de proceso, como mandar Son un esas. archivo o algo así. Son esas, sí, doctora Paola, muy bien. Modelo integrado de planeación y gestión, lo que sabemos, acabamos de hablar, MIPG. Principios de la función pública. Recomendación, compañeros. Recomendación para los no abogados, sobre todo. Cojan el CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, la Ley 1437, y léanla por lo menos hasta el artículo casi 60. Lean la parte introductoria. Del 1 al artículo 13 van los principios generales de la función administrativa. Esas disposiciones generales que me dice acá están en esos primeros 13 artículos. Y todo lo demás, luego lo de la PQRSF. Si yo busco el CEPACA desde la página del Senado, es decir, mire, lo voy a poner yo acá para mostrarles, compañeros, acá. A ver. Ley 1437 de 2011, pero yo le digo Senado de la República. A mí me gusta buscar el Senado porque me da las vigencias derogatorias. Entonces yo busco aquí ley. Va uno a la fija ahí. Claro. Entonces, capítulo 1, finalidad, ámbito, aplicación y principios, disposiciones generales. Entonces, miren, yo llego hasta el artículo 13, debe ser. Eso, 12. Mira, hasta el 12. Esto me da las disposiciones generales. Me van a preguntar de derecho de petición y sistema PQRSF. Mire, aquí está desde el artículo 13 hasta el 20 y algo. Objeto y modalidad del derecho de petición. Presentación, preparación, peticiones respetuosas, el 20, el 22 y por acá en el 23. Mire, disposiciones generales de los personeros. O sea, aquí en el 23 ya llegamos a derecho de petición. Sacamos eso. Ahora, derecho de petición desde el 24 hasta el 31. El 32 al 33, muy importante leerlo. Y aquí ya viene el procedimiento administrativo desde el artículo 34. Pues ojalá lo alcancemos a leer por acá hasta el 45. Con que lleguemos al artículo 45, para los no abogados, fabuloso, y lo podemos hacer una lecturita de 2 o 3 horitas que le podamos dedicar. ¿Listo? Ya, pues bien, aquí ya es un procedimiento administrativo muy específico. Quería mostrarles y comentarles precisamente, para los no abogados podamos observar más o menos de qué se trata la ley 1437. Y es que, queridos amigos y compañeros, les quiero decir lo siguiente. Vamos a ser funcionarios públicos, es decir, vamos a ser funcionarios de la tributación nacional, o sea que estamos en el derecho administrativo tributario. No es derecho tributario, es derecho administrativo, tributario, aduanero y cambiario. Es decir, que dentro de las ramas del derecho no estamos ni en la penal, ni en la laboral, ni en la civil general. Estamos en el derecho administrativo y tributario, aduanero y cambiario, es decir, como ley general. Por eso debemos conocer los principios básicos de la administración pública, que ni más ni menos están señalados en la ley 1437 del 2012, que es el CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Otro de los tips que podemos tener aquí presentes. ¿Listo, doctora Paola? Doctora Listo, Paola, doctor. 7:15. ¿Continuamos o paramos? ¿Quién decide? Vamos a hacerlo con uno de los principios
del derecho tributario colombiano, uno de los principios Votación. establecidos constitucionalmente. Principio de generalidad. Principio de generalidad en materia tributaria dice que lo que no esté señalado de manera expresa como no grabado, como excluido o no obligado, es por defecto obligado, grabado y grabado a la tarifa general. Esto que acabo de decir, doctora Paola, no lo enseñan los libros, no lo enseñan en las especializaciones, no lo enseñan en la maestría. Esto, como dice la canción del Gran Combo de Puerto Rico, esto es calle, calle, calle. Esta es la lección completa de la A a la Z. Se llama Las Habichuelas, a los que les gusta la buena música. El Gran Combo de Puerto Rico dice que esto no está en los libros, esto es calle, calle, calle. ¿Esto qué significa? Y es comunicación disruptiva, doctora Paola. Significa que cuando nosotros nos estamos enfrentando a la ley tributaria o aduanera, nosotros no tenemos que buscar dónde dice que está grabado. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? No tenemos que buscar dónde dice que está grabado. No tenemos que buscar dónde dice que está obligado. Tenemos es que buscar dónde dice que no está grabado, que no está obligado o que está excluido. Porque si no lo dice, nosotros debemos actuar bajo la presunción de que está grabado, de que está obligado y de que está excluido. Y esto es competencia, porque nos van a evaluar competencia, doctora Paola. Este es otro tercer tip que les anoto. Estos son los que nos dan los home run. Y esto es lo que nos hace un buen profesional en esta materia o no. Estos son los elementos diferenciadores, queridos amigos, ni más ni menos. Y a mí me funcionan hace varios años, desde que trabajo en la DIAN, desde el año 2006. Doctora Paola, para que no haga muchas cuentas con la edad, es que yo entré muy poquito. Sí, él entró bien chiquito la Diana. Bien jovencito. Bueno, muy bien. Sigamos. Entonces, estamos revisando esta cartilla de empleo, ¿cierto? O este empleo, esta denominación de empleo, y nos dice que también tenemos generalidades de la recaudación y tributos y teoría de la imposición. Listo. Estas son las competencias básicas organizacionales que valen el 10%. Eliminatorias y debemos sacar mínimo el 70%. Pero yo puedo pasar esto, pero si mi puntaje no me dio para ser competitivo, es decir, si mis competencias conductuales o interpersonales o las propias funcionales no me dieron para pasar, pues yo, perdón, para ser competitivo, puede que supere el 70% en las básicas, el 70% de las funcionales, el 70% de las conductuales o interpersonales. Pero quedé bajito, o sea que igual quedé por allá quizá para buscar lista de elegibles, incluso si se quiere, ¿cierto? Entonces, tenemos que superar con el 70% la eliminatoria, que es la básica organizacional, pero tenemos que meterle la ficha, y eso es una expresión coloquial, a las funcionales y sobre todo a las conductuales o interpersonales. Doctora Paola, ¿cómo le metemos la ficha? ¿Cómo le metemos la ficha a las competencias? ¿Cómo le metemos la ficha a las competencias básicas? ¿Cómo le metemos la ficha a las competencias básicas organizacionales o conductuales? Pues ni más ni menos, doctora Paola, que leyendo la resolución 059, que se las dejé ahí puesta a todos. Yo no sé si alguno de los asistentes quiera revisarla o la pueden buscar. Está la resolución 059 y está el anexo, que es el que hay que leer realmente porque es el que las define. Las competencias básicas o interpersonales y el código de ética. Y mire que esta charla he sido reiterativo, porque esa es la que nos va a poner a ganar. ¿Listo, doctora Paola? Compañeros. Bueno, competencias funcionales de este ejemplo, de este empleo. Cobro coactivo, medidas cautelares, devoluciones, procesos concursales y demás. Listo. Ahora sí, la última parte de esta charla es que vamos a revisar rápidamente el Código de Ética y Buen Gobierno y la Resolución 059, porque son las que nos van a evaluar las competencias conductuales o interpersonales que tenemos. Comportamiento ético para este empleo en el nivel 4, comunicación efectiva en el nivel 3 para este empleo. Ya vamos a ver de qué se tratan esos niveles de acuerdo a las competencias que nos da la resolución 059, adaptabilidad en el nivel 3 y trabajo en equipo en el nivel 3. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la tercera parte de esta charla y es revisar la resolución 059 y el Código de Ética y Buen Gobierno para entender
¿Qué define la DIAN? Como adaptabilidad. ¿Qué define la DIAN? Como trabajo en equipo. ¿Estamos, compañeros? Bueno. Vamos a abrir entonces acá. A ver. Yo como minimizo, es que aquí necesito minimizar esto. Creo que ya, aquí pude ver. Listo. Entonces, vamos a arrancar con el Código de Ética y Buen Gobierno, compañeros. Lo tenemos ahí. ¿Qué nos dice el Código de Ética y Buen Gobierno de los servidores públicos? ¿De dónde? De la DIAN. La versión 1 y esta es la del 2023. Justificación, aquí les quiero. Miren, definiciones, Código de Ética. Documento que recoge principios, valores, pautas de comportamiento y conductas que los servidores de la DIAN asumen y se comprometen a cumplir. Punto, lo que les vengo diciendo. O sea, yo tengo es que coger mis cargas de valores y permearlas, integrarlas con lo que me dice la DIAN. Es decir, que tengo que asumir como propias estas cargas de valores que me trae la DIAN, sobre todo para este examen y allá cuando estemos también ejerciendo la función. ¿Listo? Para asegurar el ejercicio de la función pública. Entonces, miren que aquí les estoy mostrando lo que les decía inicialmente. Pautas éticas son guías de conducta para orientar y proceder. Pero bueno, miren, antes de comenzar a revisar de manera general una a una, pero de manera general, no nos vamos a detener, cada uno va a hacer el ejercicio en estos días. O es la invitación, mejor. Las competencias y las habilidades son diferentes, pero yo las construyo a diario. Ojo, queridos amigos, las competencias y las habilidades se construyen a diario con los hábitos, con la costumbre, con el ejercicio diario, periódico de determinada actividad. Yo me vuelvo competitivo cuando empiezo a realizar una actividad diaria. Adquiero la competencia y la habilidad se refiere a esa efectividad propia de esa competencia. ¿Me explico? Yo me vuelvo hábil porque lo hago más rápido, me vuelvo hábil porque lo hago de mejor manera, porque tengo mayor capacidad. Como por ejemplo, doctora Paola, ni más ni menos que leer. Si yo todos los días estoy leyendo, pues cuando vaya a presentar un examen de esto voy a ser más habilidoso, voy a tener más competencia y más capacidad de resolución. Como leer, es una competencia que adquiero y que se me vuelve una habilidad además. O sea que las competencias y las habilidades se construyen. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque nos van a evaluar competencias y habilidades y me puede salir en alguna pregunta que entonces una persona no tiene la habilidad de tal cosa. O sea, de ser músico. O sea que la persona definitivamente no puede ser músico. No, sí puede si la persona la empieza a construir. ¿Listo? Esto es otro de los tips que debemos tener muy presentes para esta parte de prueba de comportamiento ético, conductuales o interpersonales. Listo, sigamos. Entonces, ahora sí, principios éticos. Bueno, los vamos a leer. Miren, voy a leer las definiciones nomás, las voy a señalar para que cada uno las empecemos a integrar. Y son corticas. Y este documento, doctora Paola, es un documento además de solo 18 paginitas. No más. Quítele la portada. Y mire el tamaño de la letra, grandecito y hasta con matachitos. El autocuidado. Hay que entender qué define la DIAN por autocuidado. El cuidado del otro. ¿Qué define la DIAN por cuidado del otro? El cuidado de la función pública. Entonces mire que me dedicaron 3 al cuidado. El autocuidado, el cuidado del otro y el cuidado de la función pública. O sea que yo como servidor público debo reconocer esos 3 valores. ¿Ok? Listo. La responsabilidad por la elección. Es decir, ¿qué define la DIAN en la responsabilidad por la elección? Yo puedo decidir, claro, tengo elección. Pero ¿qué significa eso? ¿Y cómo debe ser? Debemos leerlo. La prevalencia. Prevalece el ser sobre el tener y el representar. Mire que aquí me está diciendo la DIAN que prevalece que yo lo sea sobre el que yo tenga, que yo sea una persona de habilidades
que yo sea una persona de adquirir conocimientos, que yo sea una persona de estudiar, porque esta es una entidad técnica, les decía, no podemos actuar si no es por un marco normativo, o sea que a diario los funcionarios de la DIAN estamos leyendo y estamos estudiando. No hay funcionario de la DIAN que no tenga que estar leyendo la norma tributaria, que no tenga que estar leyendo la norma aduanera o cambiaré. No hay uno solo, les toca, nos toca. Entonces, la prevalencia del ser sobre el tener y sobre el representar. Entonces, hay que leerlo de qué significa. Respeto por la existencia del otro. Debemos respetar la existencia del otro. ¿Qué define la DIAN por integridad? ¿Qué es la responsabilidad de la transformación? ¿Qué es el cuidado de la dignidad humana? Les voy a dar una definición rápidamente de dignidad para que les sirva para todas las demás. El doctor Larillet, argentino, uno de los pioneros y filósofos en derecho, de filosofía del derecho de toda Latinoamérica y del habla hispana, no es cualquier persona, Guillermo Larillet, lo podemos buscar, docente mío en la especialización de Derecho Constitucional, me dijo, mire John, dignidad, del latín dignitas. Claro, yo lo estudio previamente también, no tengo por qué venir y creer supinamente o crédulamente completamente. Dignidad del latín dignitas. Y dignitas significa merecedor de. O sea que dignidad significa merecedor de. Si a mí me dicen que yo soy digno de los derechos humanos, entonces yo soy digno de todos los derechos que tiene un ser humano. Yo soy digno de estar aquí sentado. Ah, yo soy digno, entonces yo tengo el derecho, merezco estar aquí sentado en esta conferencia. Yo soy digno de ser funcionario de la DIAN. Significa que yo tengo el derecho de trabajar en la DIAN y eso además significa de representar, de ser, de integrar los valores de la DIAN. La verdad, el cuidado, el autocuidado, el respeto, el bien, el cuidado del bien general sobre el bien individual y demás. ¿Listo? Eso es el cuidado de la dignidad humana, compañeros. Deber de cultivar las virtudes éticas. ¿Listo? Ahí están. Ahora sí. 13 valores. La honestidad. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Aquí me lo definen. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? El respeto. ¿Qué hago y qué no hago? El compromiso. ¿Qué hago y qué no hago? Hay que leerlo. Diligencia. Justicia. Innovación. ¿Listo? Cortico, compañeros. A aprenderlo. Listo. Vamos ahora a la resolución 059 rápidamente, doctora Paola, y pasamos a la última parte. Estamos atrasados en 26 minutos. Les decía que por principio de universalidad, por respeto, queridos amigos, por supuesto. Pero si alguien aquí me dice que terminamos, terminamos por respeto. O seguimos. Y la voz, el silencio también habla, doctora Paola, ¿no? Silencios administrativos, decimos los administrativistas. Silencio administrativo positivo. O negativo. El silencio administrativo es por defecto negativo, compañeros. El silencio administrativo es por defecto negativo. ¿Qué significa? Que a pesar de que la entidad pública no responda, no me responda, no me van a conceder el derecho per se. Lo que significa es que yo tengo la súplica, tengo la réplica y además el funcionario es sancionado por guardar silencio. Entonces, el silencio administrativo es por regla general negativo, que no concede el derecho, pero sí tiene la sanción para el funcionario y tiene la réplica o la petición, ¿cierto? El derecho de parte del solicitante. En cambio, sí, el derecho administrativo positivo, que es la regla excepcional, sí concede el derecho, pero con la condición de que debe estar señalado de manera expresa en la ley como silencio positivo administrativo. ¿Estamos? ¿Listo? Muy buen dato, doctora Paola. Que sigamos, que sigamos. Listo, sigamos. Bueno, muy bien. Bueno, sigamos.
Listo, terminamos entonces el Código de Ética y Buen Gobierno. Ya tenemos ahora sí la resolución 059 que está acá. Es una sola paginita, dos paginitas, perdónenme. Y esto es lo que me dice la resolución 059. Váyase al anexo técnico. Ah, ahora sí, la compañera Mari, que ahorita nos habló. Diccionario de competencias laborales, conductuales o interpersonales. Entonces, miren que aquí me dicen que es una competencia conductual. Y me dice, hace referencia al conjunto de capacidades y habilidades necesarias para dar respuesta a situaciones laborales. O sea que esto es lo que me van a evaluar, esas conjunto de capacidades y habilidades que yo debo tener para dar respuesta a las situaciones laborales y de relacionamiento, es decir, relacionamiento con los compañeros de la entidad como con los usuarios de la entidad. ¿Listo? Ahora sí, me dice, mire, definición de competencias básicas u organizacionales conductuales. Listo, entonces aquí empezamos. ¿Qué es adaptabilidad? ¿Qué es comportamiento ético? Comunicación efectiva, orientación al logro, orientación al ciudadano y trabajo en equipo. ¿Listo? Ahora sí, entonces vamos a empezar a mirar. Vamos a empezar a revisarlas. No las vamos a señalar, las vamos a hacer una generalidad. Entonces me dicen, mire, ¿qué es la competencia básica conductual? Adaptabilidad, y aquí me la definen. Capacidad para comprender diferentes perspectivas y responder oportunamente a diferentes situaciones y medios. Hay un nivel de desarrollo y unas conductas observables. Entonces hay que leerlas cada una, compañeros, porque además en cada ficha de empleo, como les mostraba aquí hace un momento, me dicen, mire, para este empleo, el comportamiento ético va a estar en el nivel 4, o sea que mi respuesta debe ser asertiva al nivel 4. ¿Qué significa el nivel 4? Doctora Paola, significa esto que les voy a mostrar aquí seguidamente. Cada una de estas definiciones luego me la va a desarrollar aquí en niveles, la resolución 059. Dice, competencias conductuales o interpersonales, aquí, a ver, aquí, mira. Competencia conductual gerencial. Háganle caso omiso porque no nos estamos presentando a ningún empleo gerencial. Competencia conductual gerencial, háganle caso omiso a esta parte, pero sigamos bajando y aquí sí vamos a encontrar las generales. Mira, competencia conductual gerencial, no es la de nosotros. Gerencial tampoco, pero aquí más adelante, ahora sí, específica, competencia conductual específica. Si se quiere, desde la página 17, mira. Entonces aquí me dicen que es adaptabilidad. Nuevamente, capacidad para comprender diferentes perspectivas y responder oportunamente a diferentes situaciones, contextos, medios, personas, modificando su conducta y formas de trabajo alineadas con el cumplimiento de los objetivos institucionales. Ah, bueno, ya me dieron la definición de adaptabilidad. Ahora sí, vamos a mirar en esta ficha de empleo a mí que me piden de adaptabilidad. De adaptabilidad, doctora Paola, me están diciendo que debo estar en el nivel 3, ¿sí o no? Mira, adaptabilidad en el nivel 3. Ah, bueno, entonces vámonos ahora en el nivel 3. ¿Qué es lo que a mí me van a evaluar? Listo, entonces a mí me van a decir nivel 3 de la adaptabilidad. Que yo me anticipe o se anticipa a los cambios en las diferentes situaciones, contextos y medios, productos de la revisión de los objetivos bajo su responsabilidad, adecuando su propio accionar a cambios. Listo. Entonces, esto es lo que yo voy a tener como premisa en adaptabilidad. ¿Cuál es la conducta observable? Me están diciendo que yo debo asumir una actitud positiva de autocontrol frente a los cambios, que debo identificar las repercusiones de los cambios externos, que soy proactivo. ¿Listo? Ahora sí, me voy a comportamiento ético. Listo, en mi ficha técnica, ¿qué me están pidiendo de comportamiento ético? A ver, de comportamiento ético me están pidiendo en esta ficha el nivel 4. Ah, vámonos al nivel 4. Entonces, reviso la definición y ahora miro aquí en el nivel 4 qué es lo que me piden y cuáles son las conductas observables. Compañeros, esto es lo que hay que hacer con cada una de estas competencias y finalizo este último apartado para pasar a la cuarta y última parte que no nos vamos a gastar más de 5 minutos y finalizamos. Hasta aquí, doctora Paola, ¿cómo vamos? Yo voy como más clara en el tema, de que no soy muy experta, pero está interesante. Bueno, pero doctora Paola, mire, déjeme leer. Tú eres un crack. Los funcionarios de la DIAN, gracias. En serio, tú eres un crack, definitivamente.
Muy Gracias, bueno. Sandra. ¿Por qué Estoy lo que te dices? aplaudo. No, porque realmente yo concursé para posconflicto Sí. y no se tenía tan claro organizativamente ese tema. Incluso ahí tengo acciones legales instauradas, pero de verdad tú eres un crack, Muchas realmente. gracias. Ángela, pon la cámara, déjame ver. Te No, me haces estoy modo conocida. casero. Tengo asamblea campesina, No importa. examen, llorando aquí, entonces estoy aquí con un crack. Bueno, Ángela, Gracias. muchas gracias. Pero sí, es una forma chévere de explicar porque Muchas gracias. no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? Muchas gracias, compañero. Espero, más allá de cualquier aplauso, es que sirva, que nos sirva esto para el domingo, para que en estos días podamos revisarlo. Y miren que son 2, 3 documentos de los que les estoy invitando. ¿Sí? ¿Cómo leerlo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, voy a finalizar. Ya está el documento, ya sabemos cómo lo vamos a leer. Sin embargo, y Mari, que fue la que comenzó, nuestra compañera que comenzó con esta apertura de pregunta, pues nos vamos a establecer en cada nivel para saber cómo vamos a responder. Finalizo diciéndoles esta parte. Aprendámoslo, integrémoslo. El conocimiento, doctora Paola, no hay que memorizarlo. Esto hace parte de procesos cognitivos, procesos de desarrollo de aprendizaje. Excelente. Es algo en lo que yo me esfuerzo, más allá de aprender cualquier tema, pues porque lo tributario, lo aduanero, lo cambiario, y bueno, el derecho en general, pues es mera información para mí. Yo la veo como mera información. Ay, yo no tengo la información, no sé qué dice este artículo. Es información. O sea que lo puede saber usted o lo puede saber usted. Y yo pregunto, y mis amigos saben que yo pregunto aquí y allá, porque es mera información. Eso no me hace ni más ni menos inteligente, compañeros. Simplemente me hace una persona que no tiene esa información y entonces voy a buscar esa información en un libro o preguntándole a alguien. Ese es el miedo y la seguridad que debemos tener. No debo tener miedo de preguntarle a un compañero. Eso hace parte de la definición de trabajo en equipo, compañeros. No es a capricho que les estoy comentando esto. Cuando leamos definición de trabajo en equipo van a encontrar esto. ¿Cómo pregunto? ¿Cómo consulto con los demás? ¿Y cómo voy con seguridad a dar respuesta a una necesidad de un contribuyente, de un cliente o de un compañero? ¿Listo? Lo que sí se debe hacer con el conocimiento, queridos amigos, es integrar el conocimiento. ¿Y qué significa integrar el conocimiento? Que la información que yo tenga me sirva para resolver problemas. Eso significa que si yo conozco el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia que me habla del derecho de petición, entonces yo digo, el derecho de petición me sirve para esto, para esto o para esto, ¿cierto? O el del debido proceso, que es el 28, 29 de la Constitución. ¿Cuáles son los elementos? Es decir, ¿para qué uso yo esa información? Es integrar el conocimiento. Porque si yo tengo información, pero no sé para qué usarla, no es conocimiento, es mera información. Esa es la diferencia entre una persona inteligente y una persona sabia, como se llama en alguno de estos escenarios, ¿cierto? Entonces el conocimiento se integra, lo hago parte de mí y es la invitación a que hagamos parte de nosotros el código de ética y que hagamos parte de nosotros la resolución 059 del código de ética y buen gobierno que nos va a poner como ganadores, compañeros. Bueno, y lo demás ya di el tip de que revisemos videos de YouTube de temas muy específicos que a esta altura del partido por tiempo ya no tengamos oportunidad para hacer toda una lectura. Finalizo con la última parte, doctora Paola. ¿Cómo se hace la construcción de preguntas? Y desde ahí, ¿cómo debemos darle respuesta? ¿Y cuál es mi manera para darle respuesta? ¿O cómo debemos no? ¿Cómo John Cote se enfrenta a esas preguntas? ¿Cómo John Cote lo hace? ¿Cuál es mi proceso? Bueno, mi proceso es el siguiente. Les voy a hablar de lógica, de la lógica que deben tener planteadas las preguntas del concurso a la DIAN o las preguntas que nos hagan. Y es premisa mayor, premisa menor y conclusión. Pero antes de llegar a eso, voy a diferenciar dos hechos, porque en las preguntas tenemos lo que llamamos distractores. Sí, efectivamente hay preguntas que nos presentan distractores y que nosotros no sabemos identificar cuál es el hecho que me están evaluando. Estoy usando un término, ¿cuál es el hecho? Sí. Pero, doctora Paola, resulta que los no abogados, a ver, incluso muchos abogados, no entendemos cuál es la diferencia entre un hecho y un acto. Y eso fue como se replanteó el Código Penal colombiano, ni más ni menos. Y cuando entiende esto un penalista, son los buenos penalistas. Esto yo lo aprendí realmente fue en mis clases de Derecho Penal,
con el magistrado, el doctor Dietes. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho y un acto? Los actos son los que realizan las personas, llámense naturales o jurídicas. Las personas, el término persona no refiere de manera directa a los individuos de la especie humana. Los individuos de la especie humana son los individuos de la especie humana, pero el término persona viene de la definición griega prosopón, personae, prosopón, que era la careta que usaban los griegos para personificar a los personajes. Entonces, por eso se habla de personas naturales y personas jurídicas. Ahora, las personas realizan actos, por eso se llama actuación, una actuación. Eso significa que la actuación es subjetiva. Eso significa que la actuación requiere de la voluntad de la persona que la realiza. Por supuesto que esa voluntad no esté viciada de la fuerza, el tolo o el error, allá lo que reconocen los abogados. Este no es el caso. Lo que quiero decir es que las actuaciones son subjetivas y vienen de las personas, mientras que los hechos son los resultados de las actuaciones, todas las actuaciones, y son los resultados de también los hechos de la naturaleza, que mire que no vienen de una voluntad. Eso significa que los hechos no están asociados a la voluntad. Los hechos son independientes de toda voluntad. Los hechos son el resultado y que arrojan en el mundo fenomenológico unas consecuencias. ¿Cuáles? Las que percibimos con la vista, con los oídos, con el gusto, pero sobre todo, doctora Paola y amigos, con la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es el discernimiento, es el entendimiento de nuestro entorno y nuestro alrededor. Ya, esa es la definición de conciencia. Oiga, doctora Paola, a mí me tocó leer a Søren Kierkegaard, el danés, en el concepto de la angustia, una lectura compleja, después de caer por los rusos y después de pasar por algunos franceses, y los alemanes fabulosos, por supuesto, para llegar a Kierkegaard y entender en el concepto de la angustia el concepto de conciencia. Y es el entendimiento de nuestro entorno, de nuestra realidad. Por eso es lo que nos diferencia de los demás individuos animales, porque todos tienen inteligencia, todos tenemos inteligencia, pero a nosotros nos diferencia nuestra conciencia, no más. Fabuloso, ¿no? Qué rico entender esto. Ahora sí, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando acá? Que los hechos son los que nosotros debemos diferenciar de los actos para saber qué me están preguntando. Ahora sí, cuando hablamos de hechos, estamos hablando de verbos, es decir, acciones, correr, nadar, comer. Los verbos son son las actuaciones. Los hechos son los verbos refieren a las actuaciones. Los verbos refieren a las actuaciones. ¿Listo? Corrijo. Me enredé en el juego de palabras. Los verbos refieren a las actuaciones. A nadar, a correr, a escribir, a pensar. ¿Listo? A eso se refieren los verbos. Los hechos son los resultados, como ya dijimos. Los hechos son todos esos resultados que suceden en el mundo de los fenómenos. ¿Y qué son los fenómenos? Todo lo que podemos percibir. Con los ojos, los oídos, el gusto, la conciencia y demás. Entonces los verbos, que son los que nosotros vamos a revisar en el examen, son las actuaciones. Vamos a ver que esos verbos tienen unos condicionantes. Esos condicionantes modifican los verbos. Por ejemplo, correr despacio. Entonces hay un adverbio. El adverbio de modo. ¿Cómo corre? Despacio. Correr en la mañana. Hay un adverbio de tiempo. Correr desanimado. Hay un adverbio de modo. Correr 10 kilómetros. Hay un adverbio cuantificativo, es decir, modifica esa actuación. Así nos van a plantear las preguntas. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo y cuál es ese modificador? Se llaman adverbios. Esos adverbios a veces pueden ser usados como distractores. Debemos tener presente el verbo, la acción, ¿listo? Y después debemos tener presente cuál es el resultado, es decir, cuál es el hecho, qué fue lo que sucedió, para entender cuál es el efecto, qué es lo que sucede de correr despacio.
Pues que no voy a llegar temprano. Por ejemplo, presentar una declaración extemporánea. Ah, ¿cuál es el resultado? Que soy ahora sujeto a una sanción por extemporaneidad. Ah, entonces la acción fue presentar una declaración. Pero ¿cómo la presentó? Extemporánea. Ah, entonces, mire que aquí ese adverbio ya da la modificación para el resultado y ese resultado va a tener una consecuencia por el lado de las acciones y de los hechos. Y por el otro lado están los elementos subjetivos, es decir, quién realiza a la persona. Es decir, los sustantivos. Los sustantivos. Recuerden, Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es un hecho. Jesús es una actuación. Jesús es hacer. No es meramente llamarme. No es meramente parecer. A eso se refiere la canción y eso tiene que ver aquí con el examen, es cómo yo resuelvo y planteo el examen. Jesús es verbo, no sustantivo. Entonces, ahora los sustantivos también tienen unos elementos que se llaman adjetivos, calificativos y demás. Dicho esto, ahora sí, compañeros, nosotros debemos plantear las preguntas sabiendo que o enfrentarnos a las preguntas sabiendo que las preguntas me van a hablar de premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Qué significa? Rápidamente voy a compartir pantalla y con esto finalizo ya. Estos son cursos largos, un poquito más largos. Entender estos temas de comprensión lectora, de lógica y hermenéutica son cursos un poco más largos que ojalá lo revisen, que busquen, que lean, porque esta información que les estoy transmitiendo es una información muy express que difícilmente la vamos a integrar así. Cositas muy puntuales, ¿no? Eso no es un curso largo porque para eso hay cursos de preparación para el examen. Entonces, pues es como cositas que nos puedan servir para el domingo, como para no... para ser más prácticos. Finalizo con esta cosita, doctora Paola. Ley de la transitividad. Si A, ley de la transitividad. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A, adivinen qué. C. Es igual a C. Lógico. Así debemos entender las preguntas. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Qué significa esto? Que si a mí en una pregunta me están diciendo como premisa mayor, con esto voy a finalizar ya, me están diciendo como premisa mayor lo que dice el Código Penal, o vamos a ponerlo en tributaria, el que no firme la declaración, o mejor, perdónenme, no firmar la declaración por el obligado no da mérito legal a la declaración. Es decir, se reconoce como no presentada. ¿Sí o no? Eso lo sabemos hoy por hoy nosotros los tributarios acá del grupo, ¿cierto? Si yo no firmo la declaración por el que está obligado, entonces ya no estoy... entonces, no firmar la declaración por el obligado no da mérito legal, es decir, la reconoce como no presentada. ¿Listo? Esa es la premisa mayor, que es la ley. Ahora sí, la premisa menor, ¿cuál sería? El hecho. ¿Cuál sería el hecho? Juan no firmó la declaración de la sociedad en la cual es representante legal. ¿Qué les estoy diciendo con esto, compañeros? Les estoy diciendo que tenemos unos hechos, tenemos la premisa mayor, que es la norma, que es la ley. No firman la declaración, por el obligado no da mérito legal a la declaración, es decir, se reconoce como no presentada. Eso dice la ley. Listo, esa es la premisa mayor. Y así nos van a presentar gran parte de las preguntas. Nos van a poner unos apartados legales y nos van a decir qué dice el apartado legal. Después de eso viene el hecho. ¿Qué sucedió? Juan no firmó la declaración de la sociedad en la cual es representante legal.
Entonces C, ¿qué sería C? Si el artículo 598 del Estatuto Tributario dice que no firmar la declaración la entiende como no presentada, punto y coma, y Juan no firmó la declaración de la sociedad que representa, punto y coma, entonces la declaración de la sociedad está no presentada. Es un ejercicio simple, ay, tan básico, sí. Así de simple y así de básico es esto de la lógica. Compañeros, si A es igual a B, es decir, si no presentar las declaraciones la entiende como no presentada. Y Juan no presenta, perdón, si no firma las declaraciones la entiende como no presentada. A y B, Juan no firma la declaración de la sociedad que representa, A es igual a B aquí, porque es la misma premisa, entonces A es igual a C. ¿Qué significa? Que la declaración de renta de la sociedad se entiende como no presentada, compañeros. Esto hay que hacer muchos ejercicios, de esto hay, pero básicamente es entender que si los perros son inteligentes y John compra un perro, la premisa mayor, si los perros son inteligentes y John compra un perro, entonces John tiene un perro inteligente. Así es como debemos entender las preguntas, desde la lógica. Fácil, sencillo. Claro, ¿qué sucede? Que debemos tener información previa, es decir, conocimientos, es decir, para eso estamos estudiando, para eso vamos a revisar ahorita el código de ética, lo vamos a integrar, lo vamos a permear, claro, debemos tener toda la información previa, pero ya en el planteamiento de las preguntas, para poder enfrentarnos a las preguntas, enfrentémonos con lógica, que es la competencia que les acabo de señalar. Esto no lo conoce todo el mundo, doctora Paola, y así es como se construye. Exactamente. Doctora Paola, yo les pido, primero les doy gracias por el espacio y les pido excusas por haberme extendido tanto. Espero que sea del provecho de todos, realmente. Espero que no se hayan aburrido con la charla y espero que sirva para el domingo. Finalizo diciéndoles, les deseo lo mejor. De mi parte, queridos amigos, hay un amigo más. Espero que cuando me vean por la calle, en alguna parte, me digan, hola, John, mucho gusto, yo soy tal persona, me gusta, me sucede a menudo, doctora Paola, me saluda, me conocen y hago buenos amigos, pero sobre todo, compañeros y queridos amigos, espero verlos en la DIAN, que me saluden, que me digan, oiga, John, yo estuve allá en una charla con usted, allá con CONAFI lo invitó a usted y lo vi en una charla. Espero verlos aquí. Antes de que se vayan, doctora Paola, antes de que se vayan, les quiero decir lo siguiente. Los espero en el Congreso Tributario y Aduanero que estamos realizando los funcionarios de la DIAN y de la cual CONAFI es promotor, es asociado del Congreso Tributario y Aduanero que estamos realizando los funcionarios de la DIAN, asociados al Sindicato de Empleados de la DIAN y a la Centro de Investigaciones Fiscales CINEF. Lunes 9 de octubre y martes 10 de octubre en el Cubo de Colsubsidio en Bogotá, pero también se va a realizar de manera virtual para los que no puedan asistir. ¿Quiénes están invitados? El director general de la DIAN, el exdirector general de la DIAN, Lisandro Junco, el doctor Rodrigo Uprigmi, que ni más ni menos es el gran tributario de Latinoamérica, los consejeros de Estado, Miriam Estela Gutiérrez, Wilson Ramos, están invitados también los demás relatores del Consejo de Estado, están invitados el doctor Carlos Guerra también, está invitado la directora nacional de aduanas, la directora de la DIAN de Bogotá, es decir, los que están en el país y qué temas se van a tratar, los que estamos definiendo hoy en la DIAN, en la jurídica de la DIAN,
y los que está definiendo el Consejo de Estado. De Lo eso que vamos a viene hablar. para el 2024, mejor dicho. Todo eso lo vamos a poner aquí, compañeros. ¿Cuánto vale? Vale 450.000 pesos allá en Bogotá, los 2 días, incluye almuerzos y refrigerios, y 400.000 virtual. Pero los que estén afiliados a la Cámara de Comercio de Bucaramanga y a las cámaras de comercio van a tener el precio de nosotros, los funcionarios, de 300.000 pesos presencial allá y de 250.000 pesos virtual. Pero, compañeros, y no se vayan, pero si la doctora Paola nos refiere, y ella ya sabe el número mínimo que debe haber, los referidos de CONAFI, las personas que CONAFI lleve, y debe haber un cupo mínimo, con la doctora Paola se pueden inscribir, que van a tener el precio de 300.000 pesos presencial allá en Bogotá, incluye almuerzos y refrigerio los 2 días, un regalo, o 250.000 pesos virtual. Compañeros, eso vale una jornadita de un sábado de cualquier curso. Total. Vamos a tener, eso vale, es que es un regalo. Entonces, ¿por qué les hago esta invitación? Para que con la doctora Paola se comuniquen, hagan el curso, le escriban a CONAFI y cojan el precio especial de los funcionarios de la DIAN. Yo como coordinadora, perdónenme hablar en primera persona, yo como coordinador académico del Centro de Estudios Fiscales puedo ofrecer esto que estamos trabajando de la mano con la doctora Paola porque queremos beneficiarnos todos. El 9 y 10 de octubre, Congreso Tributario Aduanero. Cierro. Esto lo hace una entidad fabulosa, lo hace muy bien en Colombia. Se llama el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Vale 3 millones de pesos y hasta más allá en Cartagena. Mire el precio de lo que nos vale. Total, con todo lo que sí, traen, claro. tal cual. Ni más ni menos, compañeros. Con esto quiero cerrar. Publicidad política no pagada, pero hace parte de nuestro crecimiento, queridos Premio amigos. por haberse quedado hasta el final, dijo la Es noticia. más, aquí está el premio para que le escriban ya a la doctora Paola y puedan asumir a este precio. Pero escríbanle de una vez a la doctora Paola, por favor. De verdad lo recomiendo completamente. Y yo voy a estar también como uno de los panelistas allá. Entonces los espero, queridos amigos. Doctora Paola, muchas gracias. Un abracito. Mi doctor, Gigante. muchísimas gracias por su tiempo, por todo su conocimiento, por A ayudarnos todos. y por todos sus tips, y pues que les vaya bien a todos. Nos cuentan cómo les fue. La doctora Paola acaba de poner en el WhatsApp, en el chat, está el WhatsApp de la doctora Paola de CONAFI, por favor, anoten el WhatsApp o en las redes de CONAFI para que puedan acceder al Congreso. Igual, la doctora Paola en sus redes también está promocionando el Congreso. Un abrazo. Claro que sí. Un abrazo. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas Les gracias. queda, después les estamos compartiendo este material para que lo puedan tener. Va a Muy quedar bien. colgado en el canal de YouTube de CONAFI también, entonces para que Muy bien. estén pendientes. Bueno, Un abracito hasta luego. para todos. Muchas Feliz gracias. noche. Chao.